San Francisco siempre ha sido una ciudad de historias, algunas susurradas, otras gritadas al viento. La nuestra empezó en silencio, casi accidentalmente, cuando Mike llamó a mi puerta una noche, pidiéndome más tiempo. Los días se habían mezclado mucho antes de que me diera cuenta, cada uno era un calco del anterior. Mi vida era predecible, segura y dolorosamente solitaria. Pasaba las horas trabajando, editando manuscritos que pertenecían a las vidas de otras personas mientras la mía estaba descuidada, acumulando polvo como muebles olvidados en una habitación vacía. San Francisco zumbaba a mi alrededor, vibrante e indiferente, sus calles vivas con historias de las que ya no me sentía parte. Entonces llegó Mike. Se mudó al pequeño apartamento de abajo hace 2 meses, aunque me da la sensación de que lleva aquí desde siempre, o quizá no el tiempo suficiente. Desde el momento en que lo conocí, había algo magnético en su presencia. Su voz profunda transmitía una confianza tranquila, cada palabra deliberada pero cálida, como si se lo hubiera pensado 2 veces antes de hablar, pero aún así quisiera que te sintieras visto. Había una dulzura en él, una gracia discreta que hacía imposible ignorarlo. Al principio me decía a mí misma que no era nada, que solo era curiosidad despertada por sus sonrisas amables o por la forma en que se quedaba en los umbrales de las puertas, como si dudara en dejar conversaciones sin terminar. Pero entonces llegaban las tardes en las que su risa flotaba a través de las tablas del suelo, rica y desenfrenada, sacándome de cualquier aturdimiento en el que me hubiera sumido. No era solo atracción, era intriga. Había alguien que parecía ver más allá de los muros cuidadosamente construidos a mi alrededor, alguien que despertaba preguntas que yo había enterrado hacía años. Por eso, cuando llamó a mi puerta una noche, explicándome nervioso que sus prácticas aún no le pagaban y pidiéndome más tiempo para pagar el alquiler, no dudé en decirle que sí. Lo que no esperaba era que esa simple petición desbaratara todo lo que creía conocer, y a todos los que creía conocer. Durante 2 meses, Mike había sido el inquilino modelo, educado, respetuoso e infaliblemente puntual con el alquiler. Era reservado, pero me saludaba cordialmente cada vez que nos cruzábamos en el pasillo o en las escaleras. Su presencia era reconfortante sin ser intrusiva, un zumbido silencioso bajo la superficie de mi vida, por lo demás predecible. Pero entonces llegó la noche en que llamó a mi puerta, con su habitual confianza sustituida por vacilación y vulnerabilidad. «Necesito más tiempo», dijo, con voz suave, casi de disculpa. Sus ojos evitaban los míos como si se avergonzara de pedirme algo. «Las prácticas, aún no me las pagan». Me quedé de pie, sorprendida no solo por sus palabras, sino por el peso de todo lo que no se había dicho entre nosotros, la curiosidad que había sentido desde el día en que se mudó, la atracción que no podía explicar. En lugar de rechazarlo, me encontré ofreciéndole un acuerdo alternativo, nacido de un impulso y de algo más profundo, algo que aún no estaba preparada para nombrar. Esa noche, fui a su apartamento vestida deliberadamente, de una forma que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Cuando abrió la puerta, la sorpresa se reflejó en su rostro antes de convertirse en algo más cálido, más cómplice. «No tenías por qué hacer esto», murmuró, aunque su tono sugería que no lo decía en serio. «No se trata de caridad», repliqué, acercándome. Mis intenciones eran claras, y las suyas también. Lo que empezó como un acuerdo transaccional se convirtió rápidamente en algo que ninguno de los dos había previsto. No era solo algo físico, era algo íntimo que no tenía explicación. Con el paso de las semanas, Mike dejó de fingir que el piso de abajo seguía siendo su casa. Su ropa empezó a llenar mi armario y su olor se impregnó en mis sábanas. Todas las noches volvía a mi lado y se metía en la cama como si fuera su casa. Entramos en un ritmo que parecía natural, incluso inevitable, a pesar de sus comienzos poco convencionales. Las conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche y su risa se mezclaba con el zumbido lejano del tráfico. Me tocaba y me miraba con ternura, como si yo fuera alguien a quien valiera la pena ver, a quien valiera la pena desear. Y quizá, por primera vez en años, le creí. Era una de esas noches en las que la ciudad se sentía viva de un modo que reflejaba nuestro propio caos silencioso. El tenue resplandor del horizonte se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre la habitación mientras yacíamos enredados en sábanas que olían a sudor y a algo más dulce, algo que no podía nombrar pero que no quería dejar escapar. La respiración de Mike había disminuido, su cuerpo estaba caliente contra el mío,
pero había una corriente subterránea entre nosotros que no se había desvanecido con el acto en sí. ¿Alguna vez piensas en lo que diría la gente?, me preguntó de repente, con una voz lo bastante suave como para mezclarse con el zumbido del tráfico lejano. Sus palabras me pillaron desprevenida, no porque fueran inesperadas, exactamente, sino porque oírlas en voz alta hacía que todo pareciera más real. Más peligroso. Giré ligeramente la cabeza para mirarle. En la penumbra, su rostro estaba medio ensombrecido y su expresión era ilegible. Pero sus ojos contenían una vulnerabilidad que tiraba de algo muy dentro de mí. Aquí estaba ese joven que se había colado en mi vida sin esfuerzo, pero que tenía un peso muy superior al de su edad. Y ahora, en este momento, no solo me preguntaba sobre el juicio social, sino que me preguntaba si me importaba. Si me arrepentía de algo. Por un segundo, pensé en mentir. Decirle lo que quizá quería oír, que sí, claro, que lo había pensado, pero que no importaba porque nada de esto era serio. Que solo éramos dos personas pasando el tiempo juntas, nada más. Pero la mentira se me quedó atascada en la garganta, pesada y sofocante. Porque la verdad era que sí pensaba en ello. Todo el tiempo. Cada mirada de un vecino, cada ceja levantada cuando alguien se daba cuenta de la frecuencia con la que Mike parecía ausentarse de su apartamento, todo eso rondaba por los rincones de mi mente, esperando para atacarme. Pero en lugar de apartarme, tiré de él para acercarme más, apretando los labios contra su hombro antes de susurrarle: «Deja que hablen». Las palabras me sorprendieron incluso a mí. No fueron ensayadas ni elegidas con cuidado, salieron crudas e instintivas, como un reflejo que no sabía que poseía. Que hablen. Como si decirlo fuera a convertirlo en realidad, como si el desafío por sí solo pudiera protegernos de las consecuencias que se vislumbraban en el horizonte. Mike no respondió de inmediato. Se movió ligeramente, girándose hacia mí hasta que nuestros rostros quedaron a escasos centímetros. Durante un momento, ninguno de los dos habló, el silencio se hizo delgado pero no incómodo. Entonces, casi imperceptiblemente, la tensión desapareció de su rostro y fue sustituida por algo más suave. Algo que parecía alivio. «¿Lo dices en serio?», murmuró finalmente, buscando confirmación en mi rostro. «Sí», dije, aunque mi voz vaciló lo suficiente como para delatar la tormenta que se estaba gestando bajo mi exterior tranquilo. Aquella noche se produjo un cambio entre nosotros, un cruce de algún límite invisible que ninguno de los dos había reconocido hasta entonces. Lo que empezó como un acuerdo puramente físico empezó a profundizarse, desentrañando capas de anhelo y conexión que no me había dado cuenta de que existían. Dejamos de fingir que nuestra relación era temporal. La ropa se instaló permanentemente en mi armario, los artículos de aseo se agolparon en la encimera del baño y las mañanas se convirtieron en rituales compartidos en lugar de rutinas solitarias. Pasábamos días enteros juntos, recorriendo la ciudad codo con codo o refugiándonos en mi apartamento cuando el mundo exterior nos parecía demasiado ruidoso. Las conversaciones fluían con facilidad, desde bromas desenfadadas hasta temas más serios que ninguno de los dos se atrevía a abordar con nadie. A veces nos sentábamos en silencio, dejando que la tranquilidad hablara por sí misma, un lenguaje rico en comprensión tácita y anhelo mutuo. Cada roce, cada mirada tenía un peso que aumentaba con el paso de los días. Ya no se trataba solo de comodidad. Era algo totalmente distinto, algo frágil pero feroz, fugaz pero eterno. Y aunque sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos, no podía echarme atrás. No cuando la presencia de Mike llenaba espacios dentro de mí que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Fuera lo que había entre nosotros, desafiaba la lógica, la razón, las convenciones. Y tal vez por eso se sentía tan dolorosamente real. La culpa me corroe como una sombra persistente, acechando en los rincones de mi mente incluso cuando intento alejarla. ¿Cómo he podido permitirlo? Una relación con Mike, alguien con casi la mitad de mi edad, alguien que vive en el mismo edificio, por el amor de Dios, es tan descaradamente impropia que siento como si una línea que nunca quise cruzar se hubiera hecho añicos. Ya han empezado los cuchicheos, leves murmullos que se lleva el viento o que se ocultan tras sonrisas amables cuando nos cruzamos con los vecinos en el pasillo. Nadie dice nada abiertamente, no se atreven. Pero yo los oigo igualmente, los sutiles cambios de tono, las miradas persistentes, el juicio tácito a la espera de cristalizar en algo más agudo, más cruel. Y sin embargo, a pesar de su peso, hay otra parte de mí,
una parte temeraria y desafiante, que se niega a dejarlo ir. Porque estar con Mike me hace sentir viva de nuevo en formas que creía perdidas para siempre. Su contacto enciende algo en lo más profundo de mí, un hambre que no sabía que estaba dormida. Cuando me mira de verdad, me siento vista, no como una escritora, ni como una inquilina, ni como una mujer sin rostro que se acerca a la mediana edad, sino como alguien completo, deseable y digno de aprecio. Es embriagador y aterrador a la vez, esta colisión de euforia y vergüenza. Me digo a mí misma que es temporal, que solo somos dos personas que buscan consuelo la una en la otra en momentos de soledad. Pero la verdad es más difícil de ignorar, cada momento robado nos une aún más. Cada beso, cada conversación tranquila mientras tomamos café, cada mañana en la que su brazo me cruza la cintura, cada vez es menos por conveniencia y más por necesidad. Y eso me asusta. ¿Qué pasará cuando el mundo finalmente nos alcance? ¿Cuando los susurros se convierten en acusaciones? Mike tiene sus propias dudas, aunque las oculta bien bajo su tranquila confianza. Una noche, después de hacer el amor y tumbados entre sábanas húmedas de sudor, habla en voz baja en la oscuridad. ¿Alguna vez has pensado que te estoy utilizando? La pregunta me pilla desprevenida, aguda y cruda. ¿Qué quieres decir?, pregunto, girándome para mirarle. En la penumbra, su expresión es ilegible, pero su voz delata la agitación de su interior. Quiero decir, ¿estoy corriendo hacia ti porque estás a salvo? ¿Por qué me ofreces estabilidad mientras todo lo demás en mi vida me parece incierto? Hace una pausa y se pasa una mano por el pelo. ¿O realmente me importas? Su sinceridad me deja sin aliento, tanto por su vulnerabilidad como porque refleja mis propios miedos. ¿Me aferro a él por soledad? ¿O se trata de algo real, una conexión que desafía la lógica y las convenciones, pero que se siente dolorosamente verdadera? Antes de que pueda responder, continúa, con la voz ligeramente temblorosa. Pero entonces pienso en irme y no puedo. No cuando me abrazas así. No cuando me haces sentir que importo. Sus palabras me dejan sin habla y se me hace un nudo en la garganta. A pesar de toda mi culpa, de todas las dudas que se agolpan entre nosotros, no puedo negar la atracción que compartimos. Es magnética, innegable, una fuerza a la que ninguno de los dos parece poder resistirse. Y quizá por eso seguimos volviendo el uno al otro, aunque las consecuencias se agraven cada día que pasa. Sin embargo, la tensión aumenta. Cada crujido de las tablas del suelo al otro lado de mi puerta parece más pesado que el anterior, cada mirada de un vecino está cargada de sospechas. Sé que se acerca la tormenta, puedo sentir cómo se está gestando, pero por ahora prefiero concentrarme en la calidez del abrazo de Mike, en la forma en que su risa llena espacios en mi interior que no sabía que estaban vacíos. El mañana traerá consigo cualquier juicio, pero esta noche, en este momento, me permito creer que puede valer la pena luchar por lo que tenemos, aunque eso signifique enfrentarnos solos a las consecuencias. Una noche, tras una discusión especialmente acalorada sobre nuestro futuro, el aire entre nosotros estaba cargado de temores no expresados. Llevábamos semanas dándole vueltas a este momento, bordeando los límites de lo que ambos queríamos pero que teníamos demasiado miedo de admitir. ¿Qué pasará cuando esto termine?, preguntó Mike de repente, con voz temblorosa, rompiendo el silencio que reinaba en la habitación. Sus ojos buscaron los míos, crudos y vulnerables, como si ya supiera la respuesta pero necesitara escucharla de mí. Yo no tenía ninguna. No la tenía. Lo único que sabía era que no quería que terminara, ni ahora ni nunca. La idea de perderlo, de volver a la monotonía vacía que había sido mi vida antes de que él entrara en ella, me dejó un dolor en el pecho tan agudo que me dejó sin aliento. Así que, en lugar de responderle, me acerqué a él, tirando de él, como si pudiera hacer que el tiempo se detuviera lo suficiente para que pudiéramos resolver las cosas. Aquella noche, algo cambió entre nosotros, una tranquila determinación se asentó sobre el caos. Ya no se trataba solo de conveniencia, nunca lo había sido realmente. Lo que había entre nosotros, fuera lo que fuese, brillaba más que la lógica, la razón o las expectativas sociales. Así que, sin decir mucho, tomamos una decisión: no fingir más. No actuar más como si esto fuera temporal, como si pudiéramos volver a vidas separadas una vez que la novedad desapareciera. Al día siguiente, Mike entregó las llaves del piso de abajo. Recogió sus pertenencias, las pocas que había, y las subió al mío. Fue un movimiento audaz,
simbólico en un sentido que ninguno de los dos comprendió. Al renunciar a su contrato de alquiler, no solo se mudaba, sino que me elegía a mí, nos elegía a nosotros, a pesar de los riesgos. Amigos y conocidos se enteraron inevitablemente. Los murmullos nos seguían allá donde íbamos, cejas levantadas en los cafés, cotilleos en voz baja durante las reuniones de vecinos. Algunos me miraban con lástima, otros con desdén, suponiendo que entendían la dinámica de nuestra relación mejor que nosotros. Pero nada de eso me importaba, ni a mí ni, desde luego, a Mike. Lo que veían era superficial, filtrado por sus propios prejuicios y nociones preconcebidas. No podían entender la profundidad de lo que compartíamos, los momentos tranquilos en los que las palabras no eran necesarias, el modo en que su risa llenaba espacios vacíos en mi interior que yo desconocía, el modo en que mi abrazo parecía sostenerlo cuando el peso del mundo le resultaba insoportable. Para ellos, éramos imprudentes, incluso tontos, tirando la cautela al viento por algo fugaz. Pero para nosotros, era cualquier cosa menos fugaz. Habíamos cruzado un límite que ya no se podía traspasar. No había vuelta atrás, ni para mí ni para él. Nuestra relación desafió las convenciones y las normas, y nos obligó a ambos a enfrentarnos a partes de nosotros mismos que, de otro modo, habríamos ignorado. No fue perfecto, la duda seguía rondando por mi mente, sobre todo a altas horas de la noche, cuando el sueño se negaba a llegar. ¿Era sostenible? ¿Podía durar más allá del arrebato inicial de pasión y rebeldía? Esas preguntas me atormentaban, pero no me asustaban lo suficiente como para abandonar. Porque lo que teníamos era raro. Precioso. Aunque tuviera consecuencias que ninguno de los dos comprendía todavía. Mientras Mike desempaquetaba su última caja y colocaba los libros en mis estanterías como si siempre hubieran estado ahí, me di cuenta de algo: un amor así no cabe en cajas. Se desborda, desordenado e impredecible, negándose a ajustarse a las reglas de los demás. Y tal vez de eso se trataba. Quizá el amor no deba tener sentido, sino sentirse real. Y por primera vez en años, me sentí viva. Verdadera e innegablemente viva. Los susurros empezaron siendo pequeños, como grietas en una presa, sutiles al principio, pero imposibles de ignorar. Colegas que antes me saludaban cordialmente ahora sonreían con los labios apretados o evitaban el contacto visual. Algunos conocidos murmuraban detrás de sus manos cuando pasaba a su lado, con palabras lo bastante afiladas como para herirme aunque no estuvieran dirigidas a mis oídos. Algunos me acusaban de aprovecharme de la juventud de Mike, tachando nuestra relación de depredadora y explotadora. Otros me compadecían, moviendo la cabeza como si me aferrara desesperadamente a algo efímero, un último esfuerzo por recuperar lo que el tiempo me había robado. Sentía el peso de sus juicios presionándome en el pecho. Cada mirada y cada comentario en voz baja era una piedra más que se añadía al montón. Pero a pesar de todo, me negué a justificarme ante nadie. ¿Qué sabían ellos de nosotros? ¿Qué sabían de los momentos de tranquilidad que compartíamos, de las risas que llenaban espacios vacíos en mi interior, del modo en que su presencia me hacía sentir viva de nuevo después de años sintiéndome vacía? Sus opiniones ya no importaban. Era mi vida, no la suya, y no iba a dejar que me dictaran cómo vivirla. Mike se enfrentó a su propia cuota de críticas, aunque la soportó de forma diferente a la mía. Sus compañeros lo veían como un ingenuo, un descarriado, alguien demasiado joven para comprender las complejidades del amor, o quizá demasiado cegado por el enamoramiento para que le importara. Se preguntaban por qué elegía a alguien como yo en vez de a gente de su edad, insinuando que era solo una fase, una rebelión contra las convenciones que se desvanecería con el tiempo. Pero Mike no vaciló. En todo caso, sus dudas parecían reforzar su determinación. Una noche, sentados juntos en el sofá, con las rodillas rozándose bajo una manta compartida, se volvió hacia mí con una intensidad que me pilló desprevenida. La gente no nos entiende porque no seguimos sus reglas, dijo con firmeza, su voz baja pero inquebrantable. Pero prefiero vivir honestamente que esconderme detrás de mentiras. Sus palabras tocaron algo muy dentro de mí, una mezcla de orgullo y miedo, admiración e incertidumbre. Aquí estaba este joven, que apenas había cumplido los 20 años, manteniéndose firme en un mundo decidido a separarnos. Y sin embargo, a pesar de los desafíos, nuestro vínculo se hizo más fuerte. Superamos las complejidades de nuestra diferencia de edad con paciencia y humor,
encontrando formas de salvar las diferencias entre nosotros sin dejar que nos definieran. Los juicios sociales permanecían como una sombra, siempre presentes pero nunca dominantes. En lugar de separarnos, nos unió más, obligándonos a enfrentarnos a la verdad de lo que significábamos el uno para el otro. Había noches en las que la duda se colaba, susurrando crueles recordatorios de todo lo que podía salir mal. ¿Se cansaría de mí algún día? ¿Se volvería insalvable la distancia entre nuestras edades con el paso del tiempo? Sin embargo, cada mañana traía claridad, un recordatorio de por qué habíamos elegido este camino a pesar de sus riesgos. Por primera vez en años, me sentí realmente vista, realmente amada, no por una versión idealizada de mí misma, sino por lo que era, con todos mis defectos. Mike tenía una forma de mirarme que hacía que el resto del mundo se desvaneciera en un ruido de fondo. Cuando me cogía de la mano o me besaba suavemente, no era solo afecto, era reconocimiento. Reconocimiento de mi fuerza, de mi vulnerabilidad, de mi humanidad. En sus brazos, encontré un tipo de libertad que no sabía que existía, una liberación de las expectativas que los demás habían puesto en mí y de las que yo misma me había impuesto. Por supuesto, las incertidumbres del futuro seguían siendo grandes. Ninguno de los dos pretendía lo contrario. Pero en lugar de dejar que el miedo dictara nuestras decisiones, nos inclinamos hacia lo desconocido, confiando en que, viniera lo que viniera, lo afrontaríamos juntos. Mientras la ciudad zumbaba a nuestro alrededor, indiferente a nuestras luchas, me di cuenta de algo profundo: el amor no tiene por qué tener sentido para todo el mundo. Solo tiene que tener sentido para ti. Y por ahora, eso era suficiente. La ciudad estaba en silencio en ese momento fugaz antes del amanecer, el tipo de quietud que parece casi sagrada. La respiración de Mike detrás de mí era constante, su calor se filtraba a través de las sábanas como si perteneciera a ese lugar, como si la vida que habíamos construido juntos no fuera una frágil ilusión, sino algo real e inquebrantable. Sus manos encontraron las mías incluso dormido, negándose a soltarlas, como si supiera lo fácil que era que todo se le escapara. Y quizá lo sabía. Quizá los dos lo sabíamos. Sentada en mi escritorio, contemplaba el horizonte, donde débiles rayas de luz empezaban a desdibujarse en la oscuridad. El zumbido del tráfico lejano se mezclaba con el ritmo de su respiración, una extraña armonía que parecía solo nuestra. Mi mente divagó entonces, repasando los meses que nos habían traído hasta aquí, las conversaciones susurradas a altas horas de la noche, las miradas robadas cuando los vecinos no miraban, la forma en que nuestras vidas se habían entrelazado tan completamente que ahora parecía imposible imaginarlas separadas. ¿Qué diría la gente de nosotros?, me preguntaba distraídamente, trazando dibujos en la superficie de madera del escritorio. Escandalosas, irresponsables, imprudentes, eran palabras fáciles de pronunciar. ¿Pero hermosas? ¿Vería alguien la belleza de lo que habíamos creado, por imperfecto y desordenado que fuera? ¿O lo tacharían de indulgencia, de rebelión contra las convenciones sin sentido ni propósito? Y sin embargo, allí sentada, con la presencia de Mike pesando en la habitación detrás de mí, me di cuenta de que nada de eso importaba. La verdad es que no. El amor no encaja en cajas, ni en las que la sociedad construye para él, ni en las que intentamos construir nosotros mismos. Desborda los límites, desafía la lógica, se niega a ser definido. Decir que está mal sería demasiado simple, decir que está bien tampoco captaría su complejidad. Lo único que sabía era que existía entre nosotros, cruda e innegable, y que ningún juicio ajeno podría atenuar esa verdad. Mike se agitó suavemente, su voz groggy cuando me llamó por mi nombre. ¿Ya te has levantado? No podía dormir, murmuré, girándome ligeramente para mirarle. Tenía el pelo alborotado, el rostro relajado en esa neblina posterior al sueño y, por un momento, todas las dudas, los susurros, los miedos, el peso de las expectativas se desvanecieron. Aquí había alguien que me veía no como una edad o un título o un papel que desempeñaba en la historia de otra persona, sino simplemente como yo misma. Defectuosa, insegura, humana. Sonrió débilmente y estiró la mano para atraerme hacia él, y yo le dejé. Por ahora era suficiente. Esta cercanía, esta conexión, era más de lo que me había permitido esperar en años. Viniera lo que viniera, las consecuencias, el inevitable desmoronamiento de los planes, lo afrontaríamos juntos. Mientras el alba se asomaba por el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados,
susurré para mí misma, casi imperceptiblemente, déjalos hablar. Porque el amor, me di cuenta, no consiste en encajar en sus historias. Se trata de escribir la tuya, aunque el final no esté escrito. A lo largo de este viaje, me he planteado preguntas más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Puede existir el amor fuera de las normas sociales o es intrínsecamente destructivo cuando desafía las expectativas? Con Mike o Ethan, o Alex, no fue solo una rebelión contra las convenciones, fue una chispa de algo crudo y real, algo que me hizo sentir viva de formas que había olvidado que eran posibles. Sin embargo, cada momento robado conllevaba el peso del juicio, no solo de los demás, sino de mí misma. ¿Merecía la pena este amor a costa de todo lo conocido? ¿Cómo conciliamos nuestros deseos más profundos con las consecuencias de perseguirlos? Esa pregunta me perseguía a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio y lo único que oía era el eco de mis decisiones. Elegir a Mike significaba alejarme de la seguridad, de los votos que una vez creí que me definían. Pero quedarme con Richard o mantener los límites entre madre e hijo, tía y sobrino habría significado sacrificar partes de mí misma que no estaba dispuesta a perder. La tensión entre lo que quería y lo que debía a los demás era como caminar por la cuerda floja sin red. Vivir con autenticidad, a una costa de las críticas y la incertidumbre, se convirtió en el eje de mi transformación. No se trata de perfección ni de victorias morales, sino de aceptar la imperfección dejando espacio para el arrepentimiento y la esperanza. Esta historia no es una de resoluciones ordenadas o respuestas claras. Es una exploración para aprender a vivir en las zonas grises, donde el amor no encaja perfectamente. A veces, el mayor acto de valentía no es encontrar todas las respuestas, sino elegir seguir adelante, incluso cuando no las encuentras. Al final, estas relaciones me obligaron a confrontar lo que soy con lo que creía que debía ser. Me desafiaron a redefinir el amor, el deseo y la lealtad en mis propios términos, incluso cuando el mundo se resistía. Y aunque el camino que me queda por recorrer sigue siendo incierto, de una cosa estoy segura: seguir a tu corazón incluso por un camino poco convencional, no tiene tanto que ver con tener razón como con ser fiel a ti misma.